Que tengan muy buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Hernández Aguilar, soy empresario y pertenezco a una organización denominada Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, conocida como BMFI por sus siglas en inglés, Businessmen Fellowship International. Si no perteneces a nuestra organización y te ha llegado este video, te quiero compartir un extracto de nuestra visión sobre lo que hacemos, qué somos y qué no somos. Somos una organización sin fines de lucro que tiene como misión llevar a nuestras reuniones a los hombres en general en edad adulta y usualmente muy ocupados, a los cuales llamamos hombres de negocios, con el fin de presentarles a Jesucristo en esas reuniones. Nuestras reuniones son eventos semanales que realizamos en lugares públicos, sean restaurantes, sodas, hoteles, salones comunales. No somos una nueva iglesia ni una secta, ni predicamos en nuestras reuniones. Como herramienta de atracción usamos el testimonio de vida, el relato de la vida real de un hombre que un feliz día decidió caminar de la mano de Jesucristo, entregándole su vida, y que nos cuenta con naturalidad y mucha valentía su historia y los cambios que ha venido experimentando desde que tomó la excelente decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor. Esta organización tiene su programa de capacitación anual, el cual se ha visto en principio suspendido por la emergencia de la pandemia del coronavirus, por la que hemos suspendido nuestros eventos y seminarios de capacitación presenciales. Quizá pronto debamos hacerlos en forma virtual, como ya estamos haciendo muchas de nuestras actividades diarias. Sin embargo, somos conscientes de que esta situación, que en principio se presenta como un problema de salud, rompe todos los esquemas en cuanto a sus efectos en la economía, el comercio, las empresas, el cierre de negocios, la reducción de salarios y las jornadas laborales, los indeseables despidos, etc. La pandemia nos ha sorprendido a todos desinformados y poco preparados en lo económico. Y dado que las consecuencias económicas de esta emergencia alcanzan la economía familiar, la sociedad y en último término la subsistencia misma de las personas, se impone continuar con nuestras relaciones, mantener el contacto ahora virtual y por supuesto seguimos necesitando esas inyecciones de fe que nos dan nuestras reuniones y además seguimos requiriendo capacitación y consejo. Por estas razones quiero compartirles algunas enseñanzas y consejos bíblicos que espero nos ayuden en estos tiempos difíciles, porque la Biblia, palabra de Dios, tiene consejo y respuesta para todo lo que nos sucede en nuestras vidas y negocios. He titulado esta charla o este video, No hay crisis, hay esperanza. Voy a comentar un texto que es la narración del último viaje de Pablo cuando iba con destino a Roma, que aparece en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Narra la Biblia que Pablo fue acusado ante el rey de Herodes y él apela ante un superior, el emperador romano, y por ello, ya que Pablo tenía nacionalidad romana y como tal tenía derecho a ejercer su defensa ante el César. Nos cuenta la historia que camino a Roma atracaron en Puerto Seguro. Sin embargo, había amenazas de tormenta. Pablo advierte al capitán del barco que la navegación será peligrosa y que puede tener grandes pérdidas, pero el capitán de la nave decide zarpar y enrumbar hacia Creta para invernar allí. Así, el capitán del barco no acepta la advertencia de Pablo y decide zarpar hacia Creta. Dice la Biblia que estando en mar abierto fueron sorprendidos por un viento huracanado que soplaba usualmente en esa época del año en esa zona llamado Euroclidón. Ese huracán les hizo perder el rumbo y por 14 días estuvieron sin ver el cielo y por tanto no podían guiarse por el sol y las estrellas. Y así anduvieron a la deriva, perdidos en el mar, tanto así que guardaron sus velas y se dejaron llevar, perdiendo toda esperanza de salvarse. La situación se agravó con la amenaza de un naufragio inminente y como solución empiezan por arrojar al mar los aparejos y todo tipo de carga. En esa época, cuando un barco hacía aguas, la solución para evitar y retardar el naufragio era alivianar la nave, quitarle peso, tirando al mar cosas y personas por orden de importancia. Primero los aparejos, luego la carga y si era necesario hasta las personas, empezando por los esclavos, los extranjeros, los prisioneros, los de menor rango social. La solución era quitarle peso al barco. El día 14
Estando de ayuno, cuando las esperanzas estaban perdidas, Pablo recomendó a la tripulación que comieran para recuperar las fuerzas. Dando gracias a Dios, partió el pan y les aseguró que ninguno de ellos perecería. Les dio esperanza y fe. Y sucedió que a las pocas horas se encallaron cerca de la isla de Malta, donde fueron rescatados todos. Ninguno pereció, tal y como Pablo lo había prometido. Y días después pudieron continuar el viaje en otra nave, pero se cumplió la profecía, ni uno solo pereció. El relato de Pablo, que inicia con una situación de peligro, luego de desorientación, deriva, pérdidas económicas y desesperanza, es similar a la situación actual de la economía. Ambas situaciones nos presentan un paralelo sorprendente con las enseñanzas de Pablo. Veamos qué lecciones nos deja este relato de la palabra de Dios. En primer lugar, la primera enseñanza es la desobediencia. El capitán del barco fue advertido de la tormenta y del peligro, sin embargo decidió correr el riesgo, desobedeció e hizo incurrir al dueño del barco en innumerables pérdidas económicas. Muchos de nosotros hemos advertido bíblicamente de las crisis cíclicas que afectan la economía. Tenemos consejos importantísimos en la Biblia sobre el manejo de las finanzas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, José aconsejó al faraón que debía aprovechar los años de vacas gordas y guardar y ahorrar para que cuando vinieran los años de vacas flacas. La palabra de Dios aconseja ser previsores como la hormiga que guarda alimento en verano para alimentarse en el invierno cuando no es posible ir a buscarlo. Y quizás el más importante consejo es que vivamos ligeros, sin tanta carga, sin aferrarnos a las cosas materiales, puesto que llegamos a esta vida sin nada, desnudos vinimos al mundo y nada nos podemos llevar. Dice la palabra que Dios es el dueño y creador de todo el universo y lo que Él contiene. Es decir, nosotros somos apenas administradores temporales de los bienes materiales que Dios nos ha dado. Somos sus mayordomos y aquí debemos preguntarnos qué tan buenos administradores hemos sido. ¿Hemos sido obedientes? ¿Hemos actuado de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia? Porque si hemos sido desobedientes como el capitán del barco y no hemos atendido las señales de advertencia, no debe tomarnos por sorpresa que una crisis económica nos encuentre sin ahorros y con deudas que no podemos pagar, que nos sacuda fuertemente y ponga en peligro nuestra estabilidad financiera, emocional y patrimonial. Quizá algunos se justifiquen y digan: yo con mis limitados recursos y mi salario no he tenido vacas gordas, pero igualmente preguntémonos si en lo poco o en lo mucho hemos sido buenos administradores. Ser buen administrador no es solo un mandamiento bíblico, es un asunto de conveniencia personal y quizás pasando por alguna crisis económica entendamos qué tan importante es obedecer al Señor. La segunda enseñanza que nos deja la Biblia es la de analizar la carga. Cuando nuestro barco personal, llámese empresa, negocio o como economía familiar, está a punto de hundirse, lo mejor es tomar decisiones que nos quiten peso, que nos alivien las cargas, sobre todo aquellas que imponen un peso económico. Reduzca su planilla, baje el nivel de necesidad de servicios, optimice los recursos, en fin, hay muchos consejos para ahorrar. En casa, compre en la Feria del Agricultor, Pequeño Mundo, en Palí, cocine una vez al día, en las horas de bajo consumo, cuando la tarifa es la más baja, quítele peso al presupuesto familiar y empresarial. En nuestro caso, cada año revisamos qué es lo que no estamos usando, hemos suspendido suscripciones de periódicos como La Nación y El Financiero. Muchas cosas de estas se pueden leer ahora en línea, eliminamos líneas telefónicas que no estábamos usando y así, cuidando de lo pequeño, podemos ayudar a salvar lo grande. Venda activos que no está usando, la máquina de ejercicios que tiene de tendedero, la bicicleta que no usa, vendió la moto y se dejó el casco, etcétera, etcétera. Y lo que no pueda vender, regálelo, ayudemos a alguien. Por ejemplo, he visto en la página de encuentra24.com anuncios de venta de un par de tenis usadas en 5,000 colones. Esto puede sonar ridículo, pero para que esa persona puede significar desde hacer en el closet hasta el desayuno de mañana. Botar las cargas es alivianar su estilo de vida, quitarle peso al presupuesto. Es un trabajo que le corresponde a cada uno de nosotros, porque Dios no va a hacer ese trabajo por usted. Bote sus cargas, aliviane su barco antes de que se hunda. Y la tercera enseñanza de este capítulo de los Hechos de los Apóstoles es un mensaje de esperanza y fe.
Esto que se llaman crisis económica y que nos llena de incertidumbre, que nadie sabe cuánto va a durar, es mucho más manejable si la llevamos de la mano de Dios. En nuestra familia y negocio hemos decidido hacerlo así. Tener fe en Dios, en el país y en nuestra propia capacidad bajo la guía del Espíritu Santo. En el mes de febrero perdimos un colaborador que decidió irse a probar suerte al norte. Esta vacante la pudimos dejar así, vacante, pero hemos decidido cooperar, no ser parte de la crisis, contratando a alguien que a la larga vamos a necesitar como parte de nuestro equipo y que estará muy agradecido porque fue contratado cuando otros eran despedidos. Sobre este tema que les acabo de comentar, hice una publicación en Facebook. Esperaba reacciones críticas y de todo tipo, pero sorprendentemente todos los comentarios fueron muy positivos. La gente necesita y requiere llenarse de esperanza. Sentarse a ver la crisis, a esperar que pase, es ser parte de la crisis. No seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Haga algo que produzca y si puede consumir, consuma. Ayude a otros. Repito, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Si quiere un cambio en su negocio, empiece a hacer las cosas de otra manera. Dice un adagio popular, no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Una de las estrategias implementadas por años en nuestra empresa es trabajar con salarios razonables e incentivos y comisiones por ventas y objetivos. Esto hace que los colaboradores revuelven esfuerzos y que les sirva de motivación y alegría general el cierre de algún negocio o el cumplimiento de un objetivo. Nos ha funcionado muy bien por años. Reinventémonos, anunciémonos en redes sociales, es muy barato, haga trabajo a domicilio, lleve, traiga, muévase, no se quede sin hacer nada. Recordemos lo que dice la palabra, que no se cae una hoja del árbol sin el permiso de Dios, pero ayudemos a mover el árbol y Dios permitirá que la hoja caiga. Para cerrar, le cuento que la palabra crisis no está en la Biblia. Para Dios no hay crisis, sino pruebas que nos fortalecerán en alguna área de nuestra vida y personalidad que requiere refuerzo. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pongámonos del lado de Dios y hagamos con Él el mejor esfuerzo de nuestras vidas. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga y un abrazo a la distancia. Luis Hernández, para servirles a todos.